Buenos días mi gente, bienvenidos un día más a mi canal. Este video se suponía que iba a ser un en vivo, pero no hubo manera. Yo estoy grabando esto hoy sábado justo después de terminar el en vivo, que lo que duró fueron creo que 4 minutos. Y no pude, me quedé frisada así en la imagen, o sea, no hubo manera. Tenía pensado intentar hacerlo nuevamente mañana domingo, pero dije, si vuelve a pasar lo mismo. Así que mira, no quiero correr riesgo y dije, mira, voy a grabar el video como sea. Al final lo importante es el mensaje y la gente no se va a estar fijando tanto por un día que si no es la iluminación que normalmente tú usas y no, lo que sea. Vamos a darle importancia al mensaje del video de hoy. Hoy vamos a estar hablando del futuro incierto que tenemos los jóvenes aquí en Cuba. El cómo nuestras metas y nuestros sueños y nuestras aspiraciones siempre se ven frustradas por la falta de oportunidades, la falta de recursos y por el régimen. Y de esta forma vamos a entender por qué es que la gran mayoría de los jóvenes cubanos no queremos estar aquí. Todos nos estamos yendo, bueno, todos no, porque yo estoy aquí todavía, pero todos se están yendo porque no soportamos más vivir en un país como este. Así que si te interesa el tema, siéntate que vamos a tener tú y yo una pequeña charla. Sin más muela, comencemos. Para entender bien todo el arroz con mango de problemas que frustran a los jóvenes cubanos día a día, apartando todo lo que es comida, colas, miseria, etc. Todo eso vamos a darle a un lado, no porque no sea importante, sino porque quiero centrarme más en otras cosas que quizás las personas, sobre todo en otros países, no saben o no entienden. Primero que todo vamos a empezar por lo más básico, la educación. Es el primer lugar donde forjamos nuestra responsabilidad, entre otros valores, y que nos acerca pasito a pasito a ser pues ese profesional que siempre soñamos ser. Yo no sé, no lo puedo decir porque yo no estaba nacida. Sí, al principio de las universidades aquí en Cuba, al principio de la revolución, cuando crearon todo ese programa educativo, o sea, al principio de todo, la educación en Cuba era realmente muy buena, tanto de que marcó ese estigma de que en Cuba hay unos excelentes profesionales y lo que sea. Si fue así, eso quedó en el pasado. Olvídenlo. Hoy en día la educación en Cuba no sirve. Y no es solo que a nivel de estructura las escuelas estén en pésimas condiciones, de que tengan un montón de salideros en las paredes, de que se estén cayendo a pedazos, de que no hayan mesas, no hayan sillas. Estoy hablando muy en general. Hay unas mejores que otras, realmente lo sé. Pero en general siempre hay algún problema de esa índole. Y eso es algo que también afecta. Pero si hay algo que está realmente frenando la educación de todos los jóvenes aquí en Cuba, desde la primaria hasta la universidad, son los programas educacionales de este país, que están todos obsoletos, completamente obsoletos. Y sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, otros no, pero me da igual. Fíjense si es así, que los libros escolares que se utilizan hoy en día son los mismos que utilicé yo, los mismos que utilizó mi hermana, que me lleva 14 años, e incluso puede ser que los hayan utilizado personas mayores que ella. Y si ustedes se pensaron que los libros eran nuevos, ¿sabes? Reimpresos, nada más lejos de la realidad. A ver, si hay algunos que están nuevos, algunos que los han reimpreso, mejor dicho, hace poco, bueno, relativamente poco, pero la gran mayoría están recortados. Aquí cuando tú coges los libros escolares tienes que hacer una manualidad, pegar hoja con escorte, que es un problema muy grande. De hecho, hoy en día ya ni libros hay, ya tú tienes que ir a los lugares donde imprimen cosas y tal, esos negocios, y mandar a imprimir los libros. Así que se pueden imaginar lo que eso cuesta. Ya en la universidad esto cambia un poco, porque los mismos libros en físico por lo general también los tienen en digital, y aquí casi todo el mundo tiene, aunque sea un móvil donde tú vas, te copian los libros y ya está. Pero aún así, si quieres ni los cojas, porque es que no hace falta. Yo hubo muchos grados, años en la universidad que no cogí los libros. De hecho, desde el tercer año hasta el quinto yo no cogí más ningún libro, ni digital ni de nada, y no me hizo falta. Fíjense si están obsoletos, que es que no me hacía ni falta estudiar por ahí. La otra es que te ponen a dar asignaturas, y ya esto ya es a nivel más de universidad y tal, que no tienen nada que ver con lo que tú estás estudiando. Por ejemplo, yo estudié Ciencias de la Cultura Física y del Deporte. Yo soy licenciada en Cultura Física. Y yo tuve que dar Economía Política, Cultura Política, Defensa Nacional, Seguridad Nacional y alguna otra que ahora no recuerdo. Díganme ustedes, ¿qué tiene que ver eso con el deporte y la cultura física? Absolutamente nada. Pero claro, tienen que adoctrinarte eso. Eso tiene que estar presente en todos los niveles educacionales. Nos hacían perder un tiempo valiosísimo en el que nosotros podíamos incrementar nuestros conocimientos en algo que realmente era importante, algo realmente práctico, algo que de verdad tuviese que ver con nuestra profesión. Pero no, claro, es más importante
importante que tú sepas las teorías de Marx y de Engels y que tú sepas la teoría de la plusvalía y la madre de los tomates. Otra de las cosas que afectan la educación de los jóvenes son los profesores. No voy a generalizar porque sé que hay profesores muy buenos y muy dedicados a su profesión. De hecho, a mí me ha tocado trabajar con muchos de ellos, pero no puedo tampoco dejar de reconocer que hay un gran porcentaje de profesores en este país que no tienen vocación para enseñar, que no saben enseñar, porque sí, son muy inteligentes y todo lo que tú quieras, pero no saben transmitir ese conocimiento, no saben nada de pedagogía, no saben nada de cómo manejar un aula, no saben nada de cómo darse cuenta psicológicamente cuando un alumno suyo tiene algún problema y cómo trabajar con él, no saben nada, no tienen ganas de trabajar. A ver, tampoco los culpo porque los salarios de los profesores siguen siendo muy malos, pero aún así que están en un aula dando clases, no sé ni para qué ni por qué. Últimamente lo que hacen es llegan al aula, te dan un resumen, apréndanse esto de memoria y ya está, te explican 2 o 3 cositas y punto. A veces los alumnos saben más que los profesores. Entonces esto afecta muchísimo a la juventud porque la persona que se supone que te tiene que enseñar no sabe ni lo que está haciendo. Vuelvo y repito, no estoy generalizando, hay muy buenos profesores en este país, pero hay un gran porcentaje que no sirven para ser profesores. Y eso es en el caso de que haya profesores, porque la otra es que no hay casi profesores. Muchas veces, y esto a mí me tocó vivirlo, hay asignaturas que en todo el curso no se dan porque no hay profesores y una semana antes de la prueba final o un día antes, lo que sea, viene cualquiera, te da un resumen así, apréndanse esto de memoria, lo ponen en la prueba y ya está. ¿Tú crees, bueno, ustedes creen que alguien así pueda aprender algo? Es imposible. Y déjenme decirles, esto a mí me pasó con una asignatura súper importante en la universidad como metodología de la investigación, que es la asignatura donde tú básicamente aprendes a hacer una tesis. Se suponía que tenía que darla en tercer año, que menos mal que eso lo cambiaron y ahora la están dando desde primer año, pero yo la tenía que dar en tercer año y para colmo nunca la di. Por eso después los profesores no entendían por qué nosotros no sabíamos hacer una tesis, no sabíamos investigar, no sabíamos hacer nada, y es que nunca lo dimos, porque que vengan una semana antes a que tú te aprendas un papel así de memoria, eso no es aprender. Y eso sucede con muchas cosas, muchas asignaturas hoy en día aquí en Cuba, y hay otras que ya directamente no se dan y punto. Si a todo esto tú le sumas el acceso limitado o ya totalmente nulo a la tecnología y específicamente al internet, ya la cosa se pone más complicada aún. Esto es algo que menos mal que ya hoy en día se ha aplacado un poco, porque bueno, ya en Cuba hay internet, aunque es malísima, pero hay internet y ya los niños incluso desde pequeños tienen acceso a esa fuente de información. Pero yo no tuve acceso a internet, y como yo, muchísimas generaciones no tuvimos acceso ninguno a internet. Teníamos básicamente que investigar y hacer los trabajos. Por lo menos en mi tiempo era Wikipedia. Wikipedia era Google para nosotros. O sea, Wikipedia lo era todo. Y ni siquiera una Wikipedia actualizada. Era la Wikipedia que tú pudieses conseguir. Y eso era los que teníamos computadora. Bueno, cuando yo tuve computadora fue que lo pude usar. Pero mucha gente no tenía computadora. De hecho, hoy en día muchas muchas personas no tienen computadoras. ¿Y dónde estudian? ¿Qué hacen? Porque si por los libros ya no puedes prácticamente ni estudiar, vas a investigar y de dónde sacas las cosas. Eso es algo que limita muchísimo el conocimiento de los jóvenes. Yo, miren, ahora que yo puedo gozar del internet, por así decirlo, yo digo, ojalá yo hubiese tenido internet, qué sé yo, 10 años antes, 5 años antes. Ojalá la cantidad de cosas que yo ya supiera hacer hoy en día, ya fuese una pro en, no sé, lo que sea. Hoy en día yo estoy como una persona que tú la tenías así, mira, así, y de repente la sueltas y se vuelve loca, no sabe qué hacer. Así estoy yo, pero con el internet. O sea, tantas cosas que uno puede aprender. Yo me paso horas viendo videos de YouTube, tutoriales de cómo hacer esto y cómo hacer aquello, y estudiando técnicas para ser una mejor youtuber. Ahora mismo estoy súper metida en lo que es las inteligencias artificiales y cómo utilizarlas para mejorar mi trabajo en YouTube. O sea, un montón de cosas que yo digo, ¿por qué yo no tuve eso de niña? Todo el tiempo perdido, es que literalmente todo ese tiempo perdido ya no lo puedo recuperar, ni yo ni nadie. Y yo todavía estoy joven. Muchas personas en Cuba ya tienen una edad en que tú dices, o sea, todos estos años de mi vida, ¿qué hice? Nada. Con todo esto que yo he dicho, ya ustedes más o menos pueden tener una pequeña idea, ¿vale? Una pincelada de todo lo que tenemos que atravesar los jóvenes cubanos durante nuestros años escolares. Y a eso le tienen que agregar el tema transporte, que no hay comida, que no hay, o sea, todos los problemas que hay aquí en Cuba, todos juntos, desde esas edades tempranas ya nos explota la mente. Después de todo eso viene el tema ya trabajo, el tema profesional, de ejercer tu profesión, y ahí comienza
otra gran frustración. Lo primero que tú tienes que hacer es pasar tu servicio social. Si no, tu título aquí en Cuba no es válido hasta que termines tu servicio social. ¿Y qué cosa es el servicio social? Porque sé que muchos de ustedes ni siquiera han escuchado jamás ese término. Bueno, resumidamente, esa es la forma en la que nosotros pagamos nuestra carrera aquí en Cuba. Y en esos años, que en el caso de las mujeres son 3, en el caso de los hombres son 2, porque ellos pasan también el servicio militar. Pero bueno, lo que hacen en ese tiempo es que ellos te ubican donde ellos quieran, te ponen a trabajar donde el país necesite, haciendo lo que el país necesite, que tenga que ver con tu carrera, obviamente, y ahí tienes que estar todos esos años. Ya después de esos años, cuando tú termines tu servicio social, tú puedes irte a trabajar a donde tú quieras. Pero durante esos años, para que tu título, que ya tú te ganaste y estudiaste, tenga validez dentro del país, tienes que hacer eso. Y ese servicio social, hasta donde sé, tienes como que hasta 10 años para poder terminarlo, porque a lo mejor tú lo dejas, después lo retomas y tal, pero tienes hasta 10 años para tú poder terminar tu servicio social, si no tu título se invalida. Y esa es la primera frustración que atravesamos nosotros luego de graduarnos de la universidad. Porque tú dices, ya, ok, tengo que trabajar en algo que tenga que ver con mi carrera. Ya, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que por lo general, cuando tú llegas a trabajar, lo que tú estudiaste no te sirve para nada. Y parece loco, pero es así. Cuando tú llegas a trabajar, lo que tú tienes que hacer se hace de una manera totalmente distinta a la que te enseñaron en la escuela. Como que no hay una coordinación entre lo que te enseñan y la práctica. Simplemente te vuelven loco. Vamos a decir que esto no ocurre en todas las profesiones, en todas las carreras, en qué sé yo, vamos a decir. Pero en la gran mayoría ocurre así. Y si no, déjenme decir en los comentarios cuántos de ustedes estudiaron aquí en Cuba, tuvieron que trabajar en su servicio social y no les pasó esto. Porque a mí me intriga saber a quién no le pasó de esto, porque yo creo que a todo el mundo. La otra cosa es que como tú eres nuevo ahí, a ver, que esto puede incluso pasar en otros países, pero bueno, es algo que también nos afecta. Como tú eres nuevo, si quieres hacer bien tu trabajo como se supone que debe ser, o ganes mal, o te cogen de pushing ball y te ponen a hacer a ti solamente el trabajo sin que tú te des cuenta, porque como ellos son tus jefes, te van dando trabajo y ellos no tienen que hacer nada, o te ponen a estar inventando papeles porque no quieren trabajar, no quieren hacer las cosas bien y te ponen a estar inventando, o mira, te ponen a hacer un montón de cosas que no les puedo explicar, un montón de reuniones para cosas de revolución y que si no sé qué, y te hacen perder el tiempo del ciclo, y llega un punto en el que tú dices, yo he estudiado 5 años o 4 años de carrera para estar aquí trabajando en esto, haciendo esto, perdiendo el tiempo, cuando puedo estar empleando mis conocimientos en otra cosa más valiosa. Aunque claro, también están los privilegiados que tienen palanca que en Cuba es los que tienen alguien que los ayude a escalar a un cierto nivel, a obtener algún puesto, en este caso a trabajar en un buen lugar. Están los que tienen esa suerte, pero la mayoría de los mortales no tenemos esa suerte y nos toca lo que nos toca. Además de que los mejores lugares de servicio social para trabajar están disponibles solamente para las personas que estudiaron por lo militar. Todos los que estudiamos por lo civil tenemos que coger cosas más malas. Un ejemplo práctico. Mi carrera tenía que ver también con el turismo, porque nosotros damos recreación y eso tú lo puedes emplear en los hoteles, en los cruceros, etcétera, etcétera. En todos esos lugares se hace ejercicio. Ahora, los únicos que podían hacer su servicio social en una cadena de hoteles que hay aquí en Cuba que se llama Gaviota eran los que habían estudiado por lo militar. O sea, que habían hecho el bachillerato en lo militar, en este caso en los camilitos es como se le llama, o en el preminí, bueno, no sé, habían estudiado por lo militar. Quiero hacer una pequeña aclaración. Una vez que nosotros terminamos de hacer nuestro servicio social, sí podemos optar por trabajar en cualquiera de estos lugares, e incluso en algún crucero en caso de que hubiese alguno disponible, pero durante nuestro servicio social no nos lo permitían, o por lo menos no sin que alguien importante nos cuele. Ustedes saben, alguna palanca. A todo esto agréguenle que a pesar de que ya tú te graduaste de la universidad, o sea, eres licenciado, tu salario no va a ser mejor que el de prácticamente nadie en este país. Tu salario va a seguir siendo el salario medio desde hace un tiempo para acá, que es 4,000 y pico de pesos. Puede que llegues a 5,000 y pico, 6,000 y pico, y eso es como lugares así X en que tú puedas trabajar y te paguen eso, pero por lo general es 4,000 y pico de pesos, y esos son como, bueno, el dólar ahora mismo está a 180, así que son como 20 y pico de dólares, 22 o algo así. Imagínate ganar $22 al mes. Eso es una locura, eso no es nada, eso no alcanza para nada ni aquí ni en ningún lugar. Por eso también es que al final la gran mayoría terminamos yéndonos para el sector privado, y ahí comienzan otra serie de problemas. Supongamos que ya
no quiero saber nada de servicio social, no quiero saber nada de trabajar para el Estado ya. Yo voy a ser negociante, emprendedor, voy a emprender mi propio negocio. Ya, perfecto. Lamento decirte que no puedes emprender en lo que a ti te dé la gana. No, tiene que ser en lo que ellos te permitan. Y no solo en lo que te permitan, sino bajo las condiciones en las que ellos te lo permiten. Que cada día las van apretando más y más, que son medidas que tú te crees que sí, oh sí, mira qué bueno, no, pero cuando tú las analizas bien, ellos nunca pierden, al final siempre salen ganando ellos. Hay muchos productos aquí en Cuba que tú no puedes vender, o bueno, se supone que tú no puedes venderlos. Por ejemplo, un producto X, no quiero decir ninguno en específico porque como no estoy segura, tampoco quiero dar aquí una información falsa, pero sé que existe. Un producto X que tú quieras vender, no lo puedes vender porque se supone que tiene que haber sido creado por ti mismo, o bueno, aquí en Cuba con materia prima cubana. Pero el problema es que ellos en ningún lugar te venden al por menor esa materia prima, ni al por menor ni al por mayor. Entonces, ¿de dónde tú lo sacas? Se supone entonces que tú lo sacaste de otro país, lo importaste, pero es que ellos no te dejan importarlo, tienes que crearlo aquí. Y vuelvo y repito, ¿cómo lo creo aquí si tú no me vendes la materia prima? Al final, ¿la gente qué hace? Pues no le hacen ni caso a la ley, venden los productos, los importan por sus vías ahí que ellos inventan, y cuando viene un inspector, lo sobornan para que sea el de la vista gorda, o si no, pagan la multa y ya está, pero siguen haciendo lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque es que hay que vivir. Señores, hay que vivir. Y si realmente te pones a hacerle caso ahí, vaya, seguir al pie de la letra la ley en ese sentido, ¿no? Es que no puedes vender prácticamente nada. Y hoy en día, si no fuese por los cuentapropistas, en Cuba no hubiese nada, absolutamente nada. Ahí sí estaríamos en la edad de piedra. Ya no podemos ni recrearnos. Ya, es que no hay un lugar donde tú puedas salir, a no ser que sea un restaurante a comer y gastar tu salario y más ahí. Ya tú no puedes ir a una discoteca, porque no les puedo explicar lo que cuestan las discotecas aquí en Cuba. Ya tú no puedes ir a un bar, ya tú no puedes, es que a ver, es lo único que hay, discoteca, bar, restaurante. Aquí en Cuba ya no hay más, no hay, después de esas tres cosas, aquí no hay ninguna otra cosa en la que tú puedas recrearte siendo joven. No la hay. Igual de las tres más caras, yo creo que la que más uno puede un día más que otro decir, bueno, vamos a ir es a un restaurante, porque dependiendo del restaurante que tú vayas, está más caro, más barato, más mala, más buena la comida, pero los bares y los restaurantes y las discotecas están como que una mesa 2.000, 3.000 pesos cubanos. O sea, ¿qué es eso? La mesa, sentarte en la mesa, es una locura. Básicamente perdemos nuestra juventud haciendo colas, preocupándonos por qué vamos a comer, preocupándonos por tener lo básico para vivir. No nos dejan tiempo del día para ocupar nuestra mente en profesionalizarnos, en qué sé yo, perfeccionarnos en alguna habilidad, aprender algo nuevo. No, a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es que tú estés en las colas, en esto y en lo otro, preocupado por 1000 cosas para que tú ni pienses en aprender nada. Porque si tú aprendes y abres tu mente, empiezas a desarrollar esa inteligencia necesaria que te lleva a darte cuenta de que este país no tiene sentido ninguno. Vivimos bajo una piedra. Lo único que realmente nos enseñan aquí en Cuba, que prácticamente nos obligan a hacer así, es hacer unos vagos, mediocres, conformistas, sin más metas y aspiraciones que estar envidiando lo que tiene el vecino, envidiando lo que tiene el otro, chivateándolo para ganarme unas habitas de pollo, por poner un ejemplo. Nos han enseñado a creernos que nos lo merecemos todo y que todos nos lo tienen que regalar. Y no es así. En realidad tenemos que luchar por nuestro objetivo, luchar por alcanzar nuestros sueños, con nuestro sudor, no porque nadie te lo regale, con tu trabajo, para que luego nadie pueda decirte, no, tú lograste esto gracias a, no, yo logré esto gracias a mí, que me esforcé, trabajé, estudié, hice esto y por eso estoy aquí. No me lo dio la revolución, no me lo dio nadie, me lo di yo. Esa es la Cuba que yo quiero, una Cuba donde los jóvenes y los que no son tan jóvenes podamos simplemente con nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo, lograr obtener las cosas que queremos y necesitamos sin que nadie nos esté regalando nada, sin que nadie nos esté diciendo, no, porque mira, yo te doy esto para que tú... No, yo no quiero nada de nadie. Yo quiero ganármelo yo. Yo no quiero una libreta de abastecimiento. Yo quiero poder ir a una tienda y poder comprar todo lo que yo necesito con mi salario. Es lo que yo quiero. Así que por todo lo dicho, es que los jóvenes cubanos ya no queremos estar aquí. No soportamos más estar en este país porque sentimos que vamos a perder toda nuestra vida estancados en este país como mismo la han perdido sin ellos quererlo, ¿no? Todas las generaciones anteriores.
mayores. Nosotros no queremos formar parte de esas generaciones perdidas en este país, no. Queremos triunfar y poder cumplir realmente nuestros sueños, y por eso casi todos, no voy a hablar absolutamente por todos, pero los que realmente tienen ganas de emprender, estoy segurísima que ninguno quiere estar aquí. Espero que les haya gustado el video, ya como que me siento mejor, como que me he desahogado. Déjenme dicho en los comentarios qué opinan sobre este tema, cualquier cosa, ustedes saben que yo los leo. No olviden darle like al video, que es muy importante para que el algoritmo de YouTube me quiera y pueda seguir promocionando mis videos y ustedes puedan seguirlos viendo. Recuerden que tenemos ya una membresía de la que pueden participar de un poco de contenido extra, así que si quieren les estoy dejando el link al final del video y en la descripción. Les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. Chao.